Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 5:22 dice: un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Dios es bueno. Sabemos que Dios lo ve todo con claridad y que no hay nada que podamos esconder de Él. Entonces lo que queda es reconocer quiénes somos. Somos hombres que agradamos a Dios, mujeres que agradan a Dios. Somos seres humanos que queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y conscientes de que Él nos está observando todo el tiempo. Porque el hombre malvado, la mujer malvada, aquella persona que engaña, que es infiel, aquella persona que lastima, aquella persona que destruye, que acaba, aquella persona que no tiene ni siquiera esa moral humana de guardar y de cuidar el hogar que Dios le ha dado, y mucho menos de cuidar hogares de otras personas. Ese pecado, el pecado y las malas acciones son trampas para el mismo hombre, son trampas para el malvado. El hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Prenderán al impío sus propias iniquidades, dice la palabra del Señor, y retenidos serán con las cuerdas de su pecado. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan, lo hacen su prisionero. El hombre, la mujer malvada, la persona que hace maldad, que actúa inmoralmente, que actúa con iniquidad, quiere decir que se deleita en su pecado y continúa, persevera en él. No le importa a una persona. Hay muchas mujeres desafortunadamente y muchos hombres desafortunadamente que no les interesa meterse hoy con una persona casada, destruir un hogar y luego meterse con otra persona casada, destruir otro hogar. Hay personas que no les importa estar engañando a sus parejas, destruir su hogar y hacer un hogar aquí, otro hogar acá, si es que a eso se le puede llamar hogar, y destruir, dejar hijos abandonados, dejar personas en situaciones de pronto desfavorables, que niños crezcan sin un papá, que crezcan sin una mamá, que haya esos hogares disfuncionales y pareciera que se deleitan en eso. Yo no digo que no hayamos fallado, yo no digo que no tengamos esa situación tan difícil de a veces entender cómo podemos haber fallado y ya tener una situación difícil en nuestra vida, pero si nos arrepentimos, si hay arrepentimiento, Dios viene a restaurar, Dios viene a construir, Dios viene a levantar. No quiere decir que si has fallado en el pasado y te arrepientes no haya esperanza. Claro que hay esperanza, hay misericordia y hay perdón para aquel que se arrepiente, para aquella persona que reconoce su maldad, reconoce su pecado, reconoce su inmoralidad, reconoce su transgresión ante Dios y pide perdón. Para esa persona, para ese hombre, para esa mujer que se arrepiente de haber engañado, de haber sido infiel, de haber lastimado, de haber cometido pecados y errores y haber caído tal vez en la trampa del adulterio, de la fornicación, pero que reconoce su pecado y se arrepiente, Dios es fiel y justo para perdonar. Y dice la palabra del Señor que Él borra todo nuestro pecado, limpia nuestra maldad, nos hace nuevas criaturas y todas las cosas viejas quedan en el pasado y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Pero la persona que no se arrepiente, el impío, el malvado, la persona que actúa en iniquidad, quiere decir que sigue y persevera y continúa en su pecado, queda preso por sus propios pecados. Mucha gente dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué hago estas cosas y me siguen saliendo mal? ¿Por qué volvemos a caer en situaciones y repetimos esos círculos y esos ciclos de pecado? Y la gente pareciera que no se puede levantar, como que lo intenta pero no puede porque está preso, está esclavizado, ha sido prisionero de su propia maldad. Mucha gente piensa, es que Dios me está castigando por lo que hice. Es que Dios me estaba castigando y Dios me sigue castigando. Déjame decirte, no. El castigo eterno de Dios está para todo aquel que no se arrepiente. Pero aquí en esta tierra la mayoría de las cosas que experimentamos son las consecuencias de nuestras acciones. Son las consecuencias de nuestro pecado. El hombre y la mujer malvada, inmoral, el impío, el perverso, el pecador, que no quiere arrepentirse, que no quiere reconocer su pecado, que sigue perseverando en su maldad, no es que Dios lo castigue una y otra vez, es que sus propias acciones lo tienen preso, esclavizado y sufre las consecuencias de su maldad. Sufre las consecuencias de sus propias acciones. Ni siquiera es Dios el que castiga en ese momento. Es la misma necedad, la misma consecuencia de la vida sin Dios, de aquel que sigue perseverando en su pecado.
Pero para ti que estás escuchando este mensaje, persevera en seguir a Cristo, persevera en arrepentirte, persevera en caminar con Dios y vive tu pasión por Jesús.